Ahí está, listo. ¿Tú me escuchas? ¿Sí me escuchas, Giovanni? Ahora sí, Ahora sí. sí, sí, sí. Bueno, listo, me alegra que me escuches. Y bueno, a ver, no te pongas este. Ay, sí, ya. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí me dice cómo. Ah, listo, está bien. Oye, Giovanni, mira, yo tengo varias preguntas para ti, ¿no? No sé si estuviste escuchando el en vivo al principio. Mi idea era primero. No, cu- cuando ingresé fue en el momento de que no podía poner mi reproducción, no sonaba. Ok, ok. Lo que quería, primero, vuelvo a reiterar mi felicitación absoluta, como te mandé un mensaje, te felicito por a los dos, ¿no? A los dos, porque los dos, digamos, tienen, Santiago también tiene su carácter, tiene su carácter también, y creo que fueron muy caballeros, guardaron la compostura, un debate de altura, como yo puse en el video, en el título del en vivo, un distinguido debate, ¿no? Un debate que se distingue porque no cae en el amarillismo ni en la bula ni en la bula hacia la creencia ajena, etcétera, ni en ataques personales, ni nada de eso, sino una conversación súper de alto nivel. Lo felicito, pocas veces he visto ese tipo de intercambios digamos, en personas que defienden su fe acá en Sudamérica. Así que me es muy grato y te expreso toda la felicitación al respecto. Y ojalá pudiese ser el primer paso de nuevas conversaciones, nuevas maneras de dialogar sin llegar a los ataques personales. Así que te felicito de todo corazón. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo tú lidias con el tema? Yo estaba conversando al principio que me parece que hay un malentendido de tu parte con respecto a qué es la apostasía. Me parece que Santiago a lo mejor no pudo o no, como es un debate, es entendible, tú también a lo mejor tuviste muchas cosas que no pudiste mencionar porque el tiempo es corto, pero algo que yo percibí desde el principio es que no, me parece que desde tu perspectiva tú has creído que la apostasía es la caída, es como la destrucción, porque tú usaste bastante esa palabra, la destrucción de la iglesia, ¿no? La destrucción de la iglesia. Mencionaste que la apostasía, o insinuaste que con la apostasía entonces el Espíritu Santo no podía influenciar a las personas o a los líderes, porque incluso dijiste una parte, dijiste ese espíritu, ¿cómo que dijiste? No, ineficiente, dijiste, ese espíritu ineficiente, pues que no, que si Dios promete que va a estar con nosotros, ¿cómo va a haber una apostasía, ¿no? Entonces, eh, yo en los primeros minutos del video mencionaba esto, que me parecía que hay un malentendido con respecto a cómo tú tienes concebida la apostasía. Entonces yo justamente había anotado aquí, y te quiero leer esas cosas que yo anoté aquí, que un poco enmarcan o intentan de mi parte explicar qué es la apostasía y qué no es la apostasía, ¿no? Porque mucha gente piensa, incluso soy sincero, incluso dentro de la iglesia suelen pensar así y no es correcto. No es correcto digamos, esa idea de lo que realmente es la apostasía. Déjame volver a retroceder a mis notas aquí. A ver, y te voy a leer algunas cosas, ¿ya? Y tú me dirás tu opinión y ahí seguimos conversando. Espérate un momentito aquí, déjame acá. A ver, entonces mira, por ejemplo, esto es lo que yo dije al principio del video. ¿Qué no es la apostasía? La apostasía, la gran apostasía, pero la gran apostasía no significa que no quedaban cristianos sinceros, ¿no? Esta es una idea que a lo mejor tú no mencionaste, pero que yo sí he escuchado en otros apologetas que creen que entonces no hubo cristiandad. No, eso no es. No, la gran apostasía no significa
que no haya habido esto que incluso se le llama remanente, ¿no? El remanente de cristianos y que fueron fieles a lo que se les enseñó, fueron cristianos fervientes. O sea, esto no significa la gran apostasía. La gran apostasía tampoco significa que toda la verdad desapareció, que no hubo nada de verdad. No, esto no es cierto. Muchos aspectos de la verdad siguieron, otros no. Lo que consideramos es que hubo aspectos predominantes, verticales de la verdad, o digamos de aspectos relevantes de la verdad salvífica que a lo mejor fueron trastocados. Eso no significa que todo fue mentira y que todo fue falso y que todo fue una conspiración. No, eso no es cierto. Tercero, no significa que el Espíritu Santo dejó de actuar en el mundo, que es lo que tú mencionabas. Eso no significa eso. El Espíritu Santo, de hecho, el Espíritu Santo sigue actuando en el mundo católico, sigue actuando en el mundo protestante, sigue actuando en nuestra iglesia, sigue actuando. El Espíritu está por todos lados y no deja de actuar y no deja de recordar. ¿Cuál es la misión del principal, del Espíritu Santo? Es primero guiarnos a la verdad, pero antes que eso es recordarnos a Cristo. Ese es y traernos a Cristo a la memoria. Esa es la función más importante del Espíritu Santo. Cuarto, no significa que Cristo fue vencido. Ahí tú hiciste ahí un dilema que no correspondía, ¿verdad? Porque creo que Santiago te lo explicó, pero bueno, ahora te doy la oportunidad de que tú lo expliques. Pero no significa, cuando yo explicaba ¿cómo se llama? El significado de la palabra prevalecer, que tú lamentablemente parafraseaste equivocadamente las escrituras, porque tú mencionaste que la escritura decía que el Señor había dicho que las puertas del Hades no iban a destruir la iglesia. Eso no dice la escritura. La escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y yo explicaba que la palabra prevalecer implica una lucha, implica, digamos, incluso puede implicar una posible derrota, como cuando tú estás boxeando y de repente te dan un golpe y te mandan al suelo, pero tú prevaleces, te levantas y sigues luchando, entonces estás prevaleciendo, pero no significa que no te están golpeando, que no te están haciendo caer, no, significa que sí, que la iglesia prevalece sobre esos, digamos, esos ataques, ¿no? Otra cosa, no significa que todo pecado de un líder prueba. Pues, esto creo que lo hiciste muy bien. Yo creo que el debate de ambos lados se enfocó mucho en los pecados de la Iglesia Católica, pero no de la Iglesia, sino los pecados de los papas. Y en esto sí estoy totalmente de acuerdo contigo, que los pecados de los papas no hacen apostasía. Aquí el problema es la institucionalización del pecado. Porque tú pusiste en ejemplo, y perdóname que me extienda, porque estoy recordando todo el debate, tú pusiste en ejemplo lo de Pedro, ¿verdad? Que me pareció súper inteligente cuando dijiste, mira, Pedro también se equivocó, Pedro también guió mal a las ovejas, ¿verdad? Les enseñó los obligó a judaizar. Pero aquí la diferencia es que ese comportamiento de Pedro no se institucionalizó. De hecho, Pablo, con su autoridad apostólica, detiene esa institucionalización. Entonces dice, no, esto no es así, esto no se va. Entonces, aquí hay que diferenciar entre el pecado, el error, digamos, del apóstol, del profeta, que siguen siendo humanos, que la institucionalización. Y yo te voy a mostrar algunos aspectos que sí fueron institucionales, que fueron institucionalizados y que no fueron, digamos, no correspondían a la iglesia primitiva. Ya te los voy a mostrar, pero sigo leyendo esto y te doy la palabra, ¿ya? Aquí dice, y por último, no significa que todo desarrollo doctrinal sea falso. O sea, nosotros no decimos que toda la iglesia católica, todo lo que enseña es falso. No. Hay mucha verdad, Lo que decimos es que hay verdades incompletas. Hay cosas que desaparecieron, hay cosas que lo que nos hace ver la restauración es que el Señor trajo nueva información
Y luego miramos atrás y veo que eso te sucedió. Pues cuando me escribiste hace unos días, me dijiste, mira, los padres de la iglesia sí enseñaron la deificación de los hijos de Dios. Pregunto yo, ¿y en qué momento se perdió? ¿En qué momento se perdió? ¿Por qué se dejó de enseñar? ¿Por qué se dejó? Entonces, el Señor trae cosas, pero no eran, en su gran mayoría no eran nuevas, eran cosas que sí estaban institucionalizadas como doctrina en la iglesia primitiva, pero que en algún momento se perdieron. Ahora, ¿qué sí es la apostasía? La apostasía es la pérdida de apóstoles vivos con autoridad universal. Y aquí donde viene mi gran pregunta para ti. ¿Cómo tú lidias? ¿Cómo tú como católico lidias? Tú confundiste por un momento lo que es la autoridad y lo que es las llaves, porque tú dijiste, ambos creemos en que la autoridad la sucesión debe venir, tú recibes de alguien que la tiene, de alguien que la tiene, y él se recibe así hasta el Señor. En principio, estamos de acuerdo en ese tema, pero no totalmente, porque hay una distinción enorme entre la autoridad del sacerdocio y las llaves del reino. Las llaves del reino. Yo, como poseedor, yo tengo desde la Comovisión Santo de los Últimos Días, yo tengo el poder del sacerdocio, yo tengo la autoridad del sacerdocio. Pero eso no significa que yo voy a ir no sé, me voy a ir a la Amazonía por mi cuenta y me voy a hacer una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días allá, una rama, no. Alguien con las llaves tiene que comisionarme para eso. Entonces, no es lo mismo la autoridad que las llaves. Aquí el gran problema para mí, para el catolicismo, es cómo prueban que hubo un traspaso de llaves entre los apóstoles y los obispos, número uno. Y cómo tú justificas que una sucesión apostólica se da desde un apóstol hacia un obispo. Porque cómo un obispo puede suceder a un apóstol y no ser apóstol. Entonces, esas tres preguntas tengo. ¿Cómo justificas el tema de las llaves apostólicas? ¿Cómo aseguras que las llaves apostólicas fueron pasadas a los obispos y que los obispos pudieron utilizarlas? ¿Por qué, si eso era tan claro, hubo una confusión entre los obispos? No sé si tú viste las citas que yo enseñé de los obispos, algunos padres de la iglesia. Algunos dicen que Pedro tenía solo las llaves, otros dicen que las tenían todos los apóstoles, y por último, San Agustín dice, ¿sabe qué? La tenemos todos. La tenemos todos. O sea, no hubo una claridad al respecto. Entonces, bueno, te doy la palabra para que sigamos desarrollando, ¿ya? Bueno, primero que nada, saludarles, ¿verdad? Es la primera vez que estoy aquí en este canal. Realmente les agradezco mucho. He cambiado el discurso, por eso tal vez la manera de debatir fue agradable. Por eso yo me sentí cómodo por la manera de debatir, porque fue agradable. Obviamente, si uno no ataca, no lo atacan. Claro. Entonces, se da un diálogo bonito. Sabemos cómo era yo antes. Yo antes atacaba feo, y si me regresaban ataques, con toda la razón de hacerlo. Pero yo me di cuenta que no era la manera correcta. Ahora, con respecto al diálogo debate, sí hubieron momentos en que uno deseaba dar toda la información, ¿verdad? Pero por ser tiempos limitados, hay cosas que yo no podía presentar. Por ejemplo, una de las preguntas que usted me está diciendo, con respecto a las llaves, porque en una parte Santiago afirmó de que no había evidencia de que en el siglo III, en el siglo IV, se tuvieran las llaves. Pero usted mismo está reconociendo que hay padres de la iglesia que mencionan que X tenía las llaves, todos teníamos las llaves, algunos tenían las llaves, pero sí se hablaba del tema llaves, ¿entiende? Ahora hay que entender a qué se referían con el tema llaves. Eran las llaves del reino de los cielos, pero sí se manejaba el concepto de llaves en el siglo I, II, III y IV, porque esa fue la petición de Santiago. En el siglo IV no había nadie que dijera que tenía las llaves. Bueno, lo que me gusta de usted es que ya mencionó varios de que sí se manejaba el término. Ahora, ¿cómo lidio yo con esa parte de cómo la recibieron? ¿Cómo la recibieron? Hay una evidencia de que lo recibieron, de que
de apóstol pasar a obispo para cumplir la misma función de un apóstol. ¿Cómo puedo comprobar yo eso? Bueno, yo hice una mención en el debate. Por el tiempo no pude mencionarla explícitamente toda, o sea, decirla, leerla literalmente. Pero sí hice la mención, que fue el escrito de Clemente de Roma, la carta que él escribió a los Corintios, la primera de Clemente. Ahí se menciona que Jesús, Clemente dice, bien es sabido por nosotros, parafraseándolo, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Él, sabiendo que ellos iban a morir, dijo que llamara personas dignas para que tomaran su puesto, o sea, el puesto de apóstoles, y continuaran con el ministerio. ¿De qué? El puesto de los apóstoles. Ahora, dice, y él hace la mención de que son los obispos. Clemente, primera carta de Clemente, Roma. Clemente está antes del año 100, o sea, no habían pasado 70 años del ministerio de Jesucristo. Juan, el apóstol, estaba vivo, en lo que nosotros conocemos históricamente, ¿verdad? O sea, no existía un apóstol. Si manejamos el término apóstol, existía un apóstol todavía con vida. Y no hay ningún escrito, no hay ninguna evidencia que Juan contradijera lo que estaba diciendo Clemente. Porque era bien sabido, el Clemente lo dice, era bien sabido que el Señor sabía que los apóstoles iban a morir, por lo cual les mandó que buscaran hombres dignos para que tomaran su lugar, el de los apóstoles. Primera de Clemente, la carta a los Corintios. Ok, entonces el punto está en de que sí hay una manera de evidencia histórica, porque lo tomamos como un libro histórico, ¿verdad? De que hubo un traspaso de apóstol a obispo, ejerciendo el mismo puesto, porque no son apóstoles, porque apóstol era una base, igual que los profetas, era una base, algo sólido que quedaba. O sea, como Jesús también es una base. No quiere decir que para que la iglesia esté fundamentada tiene que estar otro Jesús. No, ya la base está puesta Jesús, está puesta los profetas y están puestas los apóstoles. De allí es donde se empieza a edificar la iglesia para arriba por medio de los obispos, los cuales sí tenían las llaves, los cuales usted ha mencionado, padres de la iglesia, algunos, ¿verdad? Hay otros, de que sí tenían el concepto de llaves. Y de hecho, hay otros que son muy claros, que dicen que las llaves se manejan desde Roma, las llaves del reino de los cielos. Por la situación ahorita, obviamente no tengo como las fuentes, con mucho gusto yo se las puedo pasar después por WhatsApp, pero sí sé que lo dice porque yo lo he leído. Iba a mencionar porque es que a mí me llama, hay algo que me llama la atención ahí de esa cita, ¿no? Y la estaba buscando aquí, pero no la encuentro. Déjame ver si la logro encontrar, porque la cita no me dice exactamente lo que tú estás mencionando, ¿eh? No, yo dije que la iba a parafrasear, porque no la tengo aquí leyéndola. Sí, no, pero no me refiero a la palabra. Obviamente las palabras no las vas a decir exactamente, sino a la interpretación. A la interpretación. Déjame ver. Es que aquí, yo la estoy buscando aquí, y la cita dice lo siguiente. Dice, Clemente dice, es que la estoy buscando, pero no la encuentro. Pero lo que dice la cita, dice, Clemente dice que los apóstoles predicaron por ciudades y regiones y que han nombrado a sus primeros convertidos. Bueno, esta parte no. Acá, dice, la que tú estás mencionando, me imagino que dice, es la del capítulo 44, que dice, los apóstoles sabían que habrían disputas por el oficio episcopal, por eso nombraron ministros y dejaron instrucciones para que cuando estos murieran, otros hombres aprobados le sucedieran en su ministerio. Eso es lo que dice la cita, Giovanni, y yo te la voy a leer más despacio porque creo que aquí hay un juego de palabras que se acomoda para que tú digas o para que se diga que los obispos suceden a los apóstoles, pero la voy a leer más despacio. Pero es que, digamos, esto que usted está leyendo no es la cita en sí.
Me gustaría la cita donde Clemente lo está diciendo en primera persona. Sí, es la cita. Déjame ver, espérate, te la voy a buscar aquí, dame un segundo y te la busco, ¿ya? Déjame ver si puedo aquí hacer una, porque la tengo aquí en inglés, pero con la magia del internet ya no hay chance para nada aquí. A ver, lo malo es que no sé a dónde lo traduzco. A ver, uy, se me perdió el traductor. Traducir, translate aquí ya. Translate, Spanish. Español. Tenme paciencia, ¿ya? A ver, español. Aquí. Ya. Translate. A ver, dice aquí. ¿Dónde está el vamos a buscar aquí. La palabra clave sería. ¿Cuál sería la palabra clave? Buscar apóstoles. Ya. Vamos a buscar aquí. Apóstoles. Es 44. Ya. Muy bien. A ver, te la voy a compartir, ¿ya? La cita es tal cual como te la estoy mencionando yo. A ver, dice... A ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Dios mío, tantas pestañas aquí. A ver, acá estoy ya. Aquí te la voy a compartir, Giovanni, ¿ya? Compartir pantalla. Y creo que aquí, Church Fathers, aquí. Share. 44. ¿Sí la ves? Es esta. ¿Sí? Dice, nuestros apóstoles también sabían, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que habrían contienda a causa del episcopado. Por esta razón, pues habiendo obtenido un conocimiento perfecto de esto, nombraron a los ministros ya mencionados y luego dieron instrucciones para que cuando estos fallecieran, ¿a quién se refiere con estos fallecieran? Tú dices que se refiere a los apóstoles, pero está hablando de los ministros, de los ministros, de los obispos mismos. Te leo más despacio. Dice, nuestros apóstoles también sabían, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que había contienda del obispado, o sea, que entre obispos iban a haber contiendas a causa del episcopado, a causa de quién debía ser obispo después de que cuando uno se muera, quién debía ser obispo. Esta es la contienda de la que está hablando Clemente. Y dice, por esta razón, pues habiendo obtenido un conocimiento perfecto de esto, nombraron a los ministros ya mencionados y luego dieron instrucciones para que cuando estos fallecieran, otros hombres aprobados sucedieran en su ministerio. ¿En cuál ministerio? En el ministerio del sujeto de toda la causa, que es el episcopado, no el apostolado. No el apostolado. Porque toda la carta habla digamos, de los oficios sacerdotales, ¿sí? Y aquí no está diciendo como tú lo estás interpretando, ¿sí? En este caso, que los obispos iban a reemplazar a los apóstoles. No. Ese no es el sujeto de la oración, mi querido Giovanni. El sujeto de la oración son los obispos. ¿Qué va a pasar cuando los obispos empiecen a pelearse unos con otros? ¿Qué va a pasar? No, entonces cuando se mueran, estos de acá van a decidir, van a llamar a unos que los reemplacen a los que se mueren. No está diciendo que los obispos van a reemplazar a los apóstoles. Eso no dice la cita. Entonces, esa cita es una tergiversación
una acomodación, ¿verdad? De una realidad que, como mostré yo en los escritos aquí que eh, yo tengo aquí otros escritos más, que no sé a dónde están, ya se me perdieron, no sé. A ver, yo tenía aquí, ya se me perdieron, se me cerraron. A ver, yo tenía aquí, ya se me perdió la hoja de Word que tenía abierta aquí, donde, ¿verdad? Tú dices, es, lo que sí es cierto, algo que te voy a dar punto ahí, es que sí hubo una discusión con respecto a las llaves. Y la discusión existe justamente porque no había claridad en el tema. Porque si hubiese habido claridad en el tema, entonces no hubiese habido discusión. De hecho, tú me dijiste que habías estudiado a los padres de la iglesia, tú debes saber mejor aquel padre de la iglesia que dice que no debe haber obispos sobre obispos. ¿Sí sabes a qué me refiero, no? ¿Sí has leído esa cita? Ya. ¿Por qué? Porque no, ellos, justamente, de hecho, pasó exactamente lo que decían los apóstoles, que iban a haber estos problemas. ¿Sí? Cuando ellos se ven sin las llaves, la evidencia histórica lo que muestra es que no supieron, primero dijeron que es una lástima que se me haya perdido porque yo las tenía aquí las citas, déjame ver. Primero dijeron que, eh, primero dijeron que Pedro era el único que tenía las llaves. Eso dijeron primero. Después dijeron que no, que la tenían todos los apóstoles. Todos los apóstoles tenían las llaves, lo cual ya es un problema para la cosmovisión católica, porque si todos los apóstoles tenían llaves, aquí está, ya la encontré. A ver, te comparto aquí para hablar con citas precisas. ¿Ya? Esto para probar que la claridad con respecto a las llaves no es algo que sucedió, no es cierta. Mira, aquí, ven. Vamos aquí. Orígenes de Alejandría, dice, fueron dadas por el Señor las llaves del reino de los cielos solo a Pedro y ninguno otro de los bienaventurados las recibirá, pero si si esta promesa, te daré las llaves del reino de los cielos, es común a los demás, ¿cómo no será comunes también todas las cosas dichas antes y después de Pedro? Aquí vamos, ya vemos un comienzo, digámoslo así, de una discusión, ¿no? Porque aquí dice, aquí Orígenes está diciendo, ¿sabe qué? No solo Pedro, todos tenemos las llaves. Pero ¿qué dice San Agustín? Dice, las llaves del reino de los cielos fueron dadas a Pedro, representando la persona de la iglesia. Fueron dadas a uno por causa de la unidad de la iglesia. O sea, San Agustín dice, no, solo a Pedro, solo a Pedro. Aquí está la cita, yo si quieres te la paso. Luego, Cipriano de Cartago dice, aunque todos los apóstoles después de su resurrección les da igual poder, o sea, para San Agustín todos tenían poder, todos tenían llaves, todos tenían el mismo poder. Y luego en otra cita dice, ciertamente los demás apóstoles eran también lo mismo que Pedro, dotados de igual participación de honor y poder, pero el principio procede de la unidad. Aquí Cipriano dice, no, aquí todos los apóstoles tenían autoridad. Y luego Jerónimo dice, tú dices que esto está en Jerónimo 3:93. Tú dices que la iglesia fue fundada sobre Pedro, aunque en otro lugar lo mismo se atribuye a todos los apóstoles. Y todos reciben las llaves del reino de los cielos. Y la fortaleza de la iglesia depende de todos ellos por igual. Esto lo está diciendo Jerónimo. Jerónimo no es el que estaba vivo cuando Juan estaba en la isla de Patmos. No, ese era Clemente. Perdón. Jerónimo es del siglo IV. Y luego San Agustín, para mí es, digamos, el que aquí desbaratamos todo. ¿No? San Agustín dice, ¿recibió Pedro estas llaves?
o Pablo las recibió? ¿Las recibió Pedro y Juan y Santiago y los demás apóstoles no las recibieron? ¿O acaso no están estas llaves en la iglesia, donde los pecados son perdonados cada día? Pero porque Pedro representaba simbólicamente a la iglesia. Mira cómo aquí San Agustín dice que Pedro tenía una representación simbólica. Lo que fue dado a él se lo fue dado a toda la iglesia. Ya no solamente dice a los 12, sino a toda la iglesia. Así que Pedro representaba a la iglesia de manera simbólica, como dice él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí para San Agustín, aquí ya se desbarató todo, que de hecho, esta es la cita que usan los protestantes para decir que el sacerdocio no es necesario porque todos tenemos las llaves. Así los has escuchado, ¿no? Que algo que tenemos en común la Iglesia Católica y la Iglesia de Jesucristo en los otros últimos días es que le damos importancia a la autoridad, a la centralidad de la autoridad. Para el protestante, no, el protestante todo, por eso que cualquiera puede abrir iglesia, cualquiera puede ser pastor, cualquiera. ¿Por qué? Porque dice, todos tenemos esas llaves. De ahí se sacan, Giovanni, de ahí. Entonces no me puedes decir que había uniformidad en el tema de las llaves, que justamente es el origen de la apostasía. El origen de la apostasía es que luego se pusieron a dictar doctrinas, digamos, dogmas, ¿no? Pero sin la autoridad apostólica, sin las llaves, no hay evidencia de que ellos hayan recibido ni las llaves apostólicas, ni que la instrucción haya sido que los apóstoles iban a ser sucedidos por obispos. Eso no existe, Giovanni. No existe históricamente, no existe en la escritura. ¿Sí? Cuando Judas fue reemplazado, fue reemplazado. Lo que sí existe en la escritura es evidencia contundente de que el oficio apostólico sí podía ser sucedido y reemplazado, pero por otro apóstol. Porque tenemos el llamamiento de Pablo, tenemos el llamamiento de Bernabé, tenemos, o sea, el llamamiento apostólico sí podía ser sucedido, pero no puede suceder un obispo, un apóstol. Hoy te escuché decir, y esto se lo he escuchado a varios católicos, que el obispo de Roma que estaba presente en Roma cuando Juan estaba en Patmos era mayor que Juan. Yo he escuchado eso, le he escuchado decir a Santiago, le he escuchado decir a un poco de Apologeta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un obispo de Roma puede ser mayor que el apóstol que está vivo? Que la revelación, ¿por qué? Bien te preguntó, ¿cómo se llama? Santi. Entonces, ¿por qué no recibió la revelación el obispo de Roma? Pero las llaves la tenía aún el apóstol. Es el llamamiento apostólico el que tiene llaves. O sea, podemos concluir muy sencillamente varias cosas. Y eso es lo que a mí me gustaría que me responda. Número uno, tienes que probarme que hubo un traspaso de llaves de los obispos, de los apóstoles a los obispos. Eso no lo vas a encontrar. Número dos, tienes que probarme que el llamamiento apostólico era ¿cómo se dice? Era único, o sea, no iban a haber más de los 12, no hubo más. Y por eso era necesario que los obispos tomaran la batuta, porque el llamamiento apostólico era único. Tienes que probarme eso con las escrituras y no lo vas a poder hacer. Número tres, tienes que probarme, ¿cómo se llama? Que solamente Pedro, porque la doctrina central del catolicismo es que solo actual, ¿no? Es que solo Pedro tenía llaves y por ende los obispos que él ordenaba eran considerados sucesores de Pedro y por ende custodios de toda la iglesia. Pero aquí tienes a padres de la iglesia que dicen, unos dicen que no, que eran todos los apóstoles, otros dicen que eran solo Pedro y otros dicen que todos tenemos las llaves. Y por último, tienes que probarme o de alguna manera que si eso era tan claro desde el principio, ¿por qué había discusiones y diferencias entre los padres más prominentes de la iglesia? Te he mencionado a los padres más prominentes de la iglesia
que no están de acuerdo, San Agustín, Orígenes, Jerónimo, no estaban no había unanimidad con respecto a las llaves. ¿Por qué? Porque justamente ese era el problema con que se vieron. No supieron qué hacer cuando se dieron cuenta que los apóstoles habían muerto y que no tenían llaves. Y por último, cierro con esto. Justamente ese problema es el que origina el concilio de Nicea. Porque si hubiese habido llaves, cuando había problemas en la iglesia, quienes resolvían eran los apóstoles con sus llaves. Por eso tenemos el concilio el primer concilio, ¿sí? Lo resuelven los apóstoles, ¿sí? Participa Santiago, pero lo resuelven con la autoridad apostólica. Pero eso no había en el tercer siglo con el problema del tercer siglo. Por lo tanto, es tan evidente que no había esa centralidad de llaves que los termina convocando un emperador, Giovanni, que ni siquiera era cristiano para la época, que terminó dirigiendo el concilio. Entonces, esa claridad de las llaves no es evidente en la historia y tú tienes que lidiar de alguna manera con ese problema. Te doy el tiempo. A ver, ahora sí ya. Fueron mucha información y no estaba tomando notas, no tengo para tomar notas. A veces, sí, a veces se da así, es verdad, pero bueno, hay algunas preguntas ahí, pero bueno. No, pero para una próxima podemos programarlo bien y para poder tomar notas y todo el... Pero ahí más o menos medio busqué en el poderoso chat GPT un poco, porque no pude tomar notas. Hay una parte que usted dijo donde probarle el cambio de autoridad entre apóstol y que pasa a ser a obispo. Ok, bueno, le pasé esa interpretación de Clemente, se la concedo que puede ser ambigua. Sí se puede interpretar bien, como yo lo dije, pero se la concedo. Pero podemos ver lo que dice Ignacio de Antioquía, que es para el mismo tiempo de Clemente. Claro. Es muy similar al tiempo de Clemente. Y a Ignacio de Antioquía, él era discípulo de Juan, del apóstol Juan, y eso es histórico, o sea, ahí no hay manera de dudarlo, ¿verdad? Claro. Y él dice esta frase, dice, donde aparece el obispo, allí esté la congregación. Así como donde está Cristo Jesús, allí está la iglesia. Siendo Ignacio de Antioquía discípulo de Juan, año 107, más o menos que se escribió esa carta, un poquito antes, pero año 107, digamos. Estaba como que, o sea, 7 años de que se murió Juan, suponiendo que se murió, ¿verdad? No, yo entiendo la doctrina de ustedes de que no murió, pero pongamos la situación de que murió, supongamos. 7 años habían pasado y el obispo Ignacio de Antioquía, él viene y dice que donde aparece el obispo, allí está la congregación. Él no hace mención de apóstoles ya, él queda claro, él ya quedó claro ese cambio. Ahora, y después dice que donde está Cristo, ahí está la iglesia. Continúo con otro. También está el que escribió contra las herejías, ¿verdad? Que es Ireneo de Lyon, que es igual en el segundo siglo. Ya no nos estamos yendo al tercero ni al cuarto, al segundo siglo. Y él dice estas palabras: si quieres conocer la verdadera doctrina, que es donde puede caer la apostasía en doctrina, consulta a las iglesias apostólicas, o sea, las fundadas por los apóstoles, y a sus obispos, quienes han conservado la autoridad y enseñanza recibida de los apóstoles. Ahí él no hace mención de apóstoles. Estaba claro lo que había dicho Clemente también en la mente de ellos, que había un cambio, el mismo sucesión, pero con otro título, por decirlo así, para que se entienda. Claro. Estoy diciendo para que se entienda, ¿verdad? Y ahora usted me dice lo de las llaves. Se lo voy a explicar así, se lo voy a explicar en un idioma de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para que se entienda. Porque así, a veces como no entendemos qué es lo que cree el catolicismo, entonces pensamos que ellos creen otra cosa. Le voy a decir lo que es el catolicismo con palabras de la iglesia mormona, entre comillas, para hacerlo más rápido.
las llaves. Todas las llaves la tiene el presidente Oaks. Las tiene él. Pero también las tienen los 12 apóstoles. La tiene el Papa, pero también la tiene el cuerpo de obispos. ¿Entiende? Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Entonces, cuando usted me menciona un padre de la Iglesia que dice las llaves las tiene el Papa, excelente, es lo que cree la Iglesia Católica. Pero si usted me enseña a otro padre de la Iglesia que dice las llaves las tenían los apóstoles o la tenemos toda la Iglesia, es como la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. ¿Qué creen ustedes? Que toda la Iglesia de Jesucristo de los últimos días son los que tienen las llaves. Entonces, ve, la tiene el profeta, la tiene el cuerpo de los 12 apóstoles, el consejo de los 12 apóstoles, pero la tiene toda la iglesia. Es una manera de explicar que ahí está en la iglesia. Es igual lo que cree la iglesia católica. A veces por no entender, y no digo tal vez en el caso suyo, y no tal vez otras personas, al no entender a qué se refiere eso, citan esos diferentes padres y tratan de ver una contradicción. Pero es como que yo dijera, mira, yo leí una leona donde dice que el presidente Oaks tiene las llaves. Pero mira, leí en otra leona donde dice que no, que las llaves las tienen el consejo de los 12 apóstoles, el quórum de los 12 apóstoles. Ah, hay una contradicción. Mira, hay otra leona donde dice que no, que las llaves están en la iglesia. Realmente no es una contradicción. Son diferentes maneras de explicar lo mismo. Me explico. Es lo mismo con los padres que usted citó. Son diferentes maneras de citar lo mismo. Entonces no hay una contradicción en cuanto a las llaves, no hay una manera de decir, mira, que él pensaba aquello, que él pensaba otra cosa diferente. Es lo mismo, nada más que hay que ver el contexto en que se lo está diciendo, porque si yo voy a explicar, el presidente Oaks tiene las llaves, hay un contexto porque estoy explicando que es solo el presidente Oaks. Si yo voy a decir, no, el quórum de los 12 apóstoles tiene las llaves, hay otro contexto, ¿por qué le estoy explicando eso? Y si voy a decir, la iglesia de Jesucristo de los últimos días es el reino que tiene las llaves, tengo que ver el contexto, ¿por qué lo estoy diciendo? No significa que hay una contradicción entre eso. No sé si me expliqué. Sí, sí te explicaste bien, pero hay un par de imprecisiones ahí. Por ejemplo, primero, hay una diferencia en ese paralelismo que acabaste de hacer, que me parece interesante porque es parcialmente cierto. ¿Por qué me digo parcialmente cierto? En la iglesia moderna, efectivamente, el presidente de la iglesia y el quórum de los 12 son poseedores de las llaves del reino de Dios. Pero el que preside esas llaves, ¿sí?, es el presidente de la iglesia, que es lo mismo que sucedía con Pedro y los apóstoles. Los apóstoles tenían llaves, por eso ordenaban obispos, pero todos actuaban bajo la presidencia de Pedro. Ok, cuando tú, por ejemplo, tú fuiste santo los últimos días y tú me vas a entender lo que te voy a decir. Cuando tú llamas a un obispo o a un presidente de estaca, ¿verdad? Viene un 70, viene un apóstol, ¿verdad? Y él actúa en función a esas llaves. Y le asigna una jurisdicción. De hecho, hay responsabilidades en la iglesia que nosotros decimos, estas responsabilidades son con llaves. Por ejemplo, los obispos tienen llaves, los presidentes de quórum de elders tienen llaves, ¿sí? Los presidentes, pero ojo, la pregunta es, ¿quién administra esas llaves? Una cosa es que yo diga, por ejemplo, ¿cuál es la alegoría de las llaves o el paralelismo de las llaves? Las llaves sirven para abrir puertas, ¿no? Entonces yo tengo la puerta de toda la iglesia, las llaves, tengo las llaves de toda la iglesia y todos sus cuartos, ¿verdad? Pero yo a un obispo le voy a dar una llave de un cuartito para que él se encargue de ese cuartito. Yo, como administrador de las llaves de toda la iglesia, le doy al obispo una llave para que administre uno de los cuartos, a otro le administro a otro que administre la sala, a otro que administre el comedor. Pero pregunto, si yo como dueño de las llaves desaparezco, ¿quién va a administrar toda la iglesia? ¿Los que tienen una sola llave? La respuesta es no. Ese es el problema.
Es verdad lo que tú dices. Decimos, todos tenemos llaves, pero no todos tienen todas las llaves. Hay un administrador de todas las llaves y ese administrador es apostólico. Cuando los obispos, cuando un apóstol llamaba a un obispo, efectivamente le entregaba llaves, pero jurisdiccionales. Es decir, a través de su administración, de sus llaves apostólicas, él podría ministrar a un rebaño establecido. Y luego iban donde a otra ciudad, levantaban una comunidad cristiana y en función de sus llaves le decían, mira, tú te vas a encargar de esta, pero tú vas a actuar bajo mi dirección, porque yo soy el dueño de las llaves de toda la iglesia, de todo el reino. ¿Comprendes? Entonces, si yo me voy como apóstol, los que tienen una llavecita no pueden decir, no, todos tenemos las llaves. No, no es así como funciona. Entonces, el problema aquí es que tú le estás dando una interpretación a las palabras, en este caso, de San Agustín y del resto, que se acomoda a una realidad, pero que no obedece a la realidad histórica. Y ojo, que aquí San Agustín, aquí dice, mira cómo, tú sí sabías que Agustín cambió de opinión en muchos aspectos doctrinales con el caso de los años. ¿Sí sabías eso? Ok, esta es una de esas. No sé si te acabaste de fijar, que aquí dice, las llaves del reino de los cielos fueron dadas a Pedro, representando toda la iglesia, y acá dice, no, las llaves las tenemos todos. Entonces, no es Giovanni, eso no te lo voy a poder dejar pasar porque no me estás diciendo ahí. Yo entendería si todos estuvieran hablando del mismo tema en forma alegórica, como nosotros a lo mejor actualmente, los santos de los últimos días podemos decir, sí, toda la iglesia tiene las llaves, pero todos los santos sabemos que un obispo no puede ir donde otro obispo a otro barrio a mandar a otro barrio. Un presidente de estaca no puede ir a otra estaca a mandar a otro. No, todos sabemos eso. O sea, tiene las llaves, pero tiene las llaves que los apóstoles le asignaron para una jurisdicción específica, que así es como funcionaba la iglesia. Y en ese sentido, sí, todos tenemos la llave, pero al mismo tiempo, no, porque los que tienen la presidencia de las llaves es el quórum de los 12 y quienes los presiden a ellos, ese quórum tiene una presidencia que es el presidente de la iglesia. Y es así como estaba constituido inicialmente la iglesia primitiva. Entonces, por encima pareciera que me estás hablando de algo parecido a lo que es, pero en realidad no, hay contradicciones. Porque justamente, te repito, las contradicciones, si hubiese sido tan claro como, ahora, tú me dices, no, eso es simplemente maneras de decir las cosas. Ok, suponiendo que eso sea cierto, y entonces, ¿por qué tuvieron que acudir a un concilio? ¿Por qué? Explícame el concilio de Nicea en términos de las llaves, por ejemplo. Dame una explicación del concilio de Nicea en términos de llaves, porque las llaves, justamente, ¿sí viste lo que dijo San Agustín primero, ¿no? Que el principio de las llaves es la unidad. Te lo vuelvo a leer. Aquí dice, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Ciertamente los demás apóstoles eran también lo mismo que Pedro, dotados de igual participación de honor y poder. Esto es Cipriano de Cartago, perdón. Pero el principio procede de la unidad, dice aquí. Entonces sucede que en el siglo III, desde la perspectiva católica, ¿verdad? Todos tenían las llaves, todos los obispos tenían llaves universales, pero no había unidad. Y entonces los convoca, tienen la necesidad de ser convocados por un emperador que, ojo, no tenía llaves, ni siquiera era cristiano. Termina convocando a todos los obispos, asisten apenas el 20% de los 3.800 obispos de los 1.800 obispos que habían, asiste apenas el 20%, y terminan dictando una doctrina que es inherente para toda la iglesia. ¿Dónde están las llaves y dónde está la unidad?
porque Cipriano acaba de decir que la clave que es la unidad apostólica, pero suponiendo que ellos tenían llaves, entonces, ¿dónde está la unidad y cómo quedan las llaves con la convocatoria de ¿cómo se llama? Y ojo, que yo no te estoy diciendo, cuidado, vayan a pensar el público que yo soy de los que piensa que Constantino fundó la Iglesia Católica. Eso es falso. Eso es una mentira protestante. Pero, tiene que responder en términos de las llaves y autoridad. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo es posible que sin unidad, ¿verdad? Y convocado por alguien sin llaves, llegaron a establecer una doctrina universal? Te paso te doy el paso. Ok, me lo dijo basándome en el concilio de Nicea, ¿verdad? ¿Cómo funcionó? Es que vea, en sí la palabra concilio, ¿concilio qué es? Conciliar. O sea que hay una división doctrinal, entonces concilio, se hace una reunión para conciliar. De ahí viene la palabra concilio. ¿Por qué se dio el concilio de Jerusalén? Porque había división, circuncisión o no circuncisión. Una división doctrinal en donde se hizo un concilio para conciliar y se llegó entonces ya a un dogma, un dogmata, dice en griego la palabra que se utiliza, ya cuando mandaron cartas a todas las iglesias para que todos se sometieran a la dogmata en griego. Entonces se dio una orden ya de la iglesia para que todos se sometieran a esa orden. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había una división doctrinal. Entonces hubo un concilio para conciliar. El punto de que hay división, de que habían peleas, de que uno creía una cosa, otro creía otra cosa, yo siento que como que no es, es algo como... Un ratito, voy a cambiar de cámara ya que... Okay. Sí. Vamos a esperar. Aquí veo a Santiago. Salud, Santiago. Un abrazo. Mira, aquí está también Abraham. Salud. Vamos a esperar. Es que no sé si me está escuchando o sea, capaz que digo cosas y la idea es que él pueda escucharlo, ¿verdad? Leamos el canon 6 del Concilio de Nicea. Dice que un obispo metropolitano no puede inmiscuirse en los asuntos de otros. Interesante ese comentario. Claro, el metropolitano era el supervisor, el que nosotros llamamos o sea, había una jurisdicción, eso es histórico, Giovanna, o sea, había una jurisdicción. Tienes ahí un padre de la iglesia que dice que ningún obispo se ponga sobre los demás obispos. Creo que fue, déjame ver quién fue ese. Padre de la iglesia que mencionó que ningún obispo está sobre los demás obispos. A ver quién fue. Entonces, ahí hay una, digamos, tú adhieres a la idea que el papado fue una construcción, digamos, que algo que se fue construyendo con el tiempo, o porque hay de los dos católicos, ¿eh? Ahí, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Guido Rojas, y él es de los que dice que, ¿cómo se llama? Que el papado es una construcción, o sea, un desarrollo que se vino dando con el tiempo, no lo vas a poder encontrar en el primer siglo, ¿no? Mientras que hay otros católicos que dicen, no, el papado es desde el primer siglo. ¿Tú a cuál de las dos adhieres? A las dos, pero voy a explicar por qué a las dos, porque cualquiera dice como que a las dos. Claro. Porque yo siento, y lo que he estudiado, ¿verdad? Está desde el primer siglo. Hay un líder sobre los otros líderes. Y está... ¿Refiriéndote a Pedro o refiriéndote a los obispos? No, desde el inicio, Pedro.
Pedro Pero, sobre los demás apóstoles. claro. Ok. No, Ahora, no se yo llama papado. me refiero yo, perdón, Giovanni, me refiero a la figura papal. No, entre los apóstoles creo que en eso creo que sería un poco, ¿cómo se dice? Sería una discusión necia decir que alguien diga que Pedro no era el líder de los apóstoles y que él no recibió y que él no tenía la presidencia de las llaves. O sea, eso me parece una discusión infértil y sé que hay gente que se mete a esa discusión para negar el papado, pero yo creo que por ahí no va. Mi pregunta es, el desarrollo del papado como lo conocemos actualmente, el papado, ese desarrollo del papado, tú lo ves desde el siglo I, o sea, el papado como el obispo de Roma, obispo sobre obispo, líder universal de la iglesia, a eso me refiero. ¿Tú lo ves desde el uno o lo ves como un desarrollo que se fue dando con el tiempo? Obviamente la iglesia se va expandiendo. No es lo mismo decir, y yo lo utilizo en términos de ustedes para que me entiendan, de la iglesia de Claro, Jesucristo de los últimos días. Creo que es más fácil para poder entenderlo. No es lo mismo decir la iglesia en Missouri, en el principio, que la iglesia de hoy día en Utah. claro. Son dos cosas diferentes. Hay un desarrollo histórico donde se va expandiendo. Hay un desarrollo, o sea, es un desarrollo, pero no quiere decir. Antes no habían 70, por ejemplo. Los primeros años de la iglesia no había 70, por ejemplo. Esto fue Correcto, algo más correcto. contemporáneo. Y las funciones de, por ejemplo, de los apóstoles y del profeta hoy día no son general, así ya como existen hoy en día, no son las mismas como existían en 1830. Son diferentes, se fue Claro, desarrollando. en concepto yo diría que sí, yo diría que en concepto son testigos especiales de Cristo, pero como la iglesia justamente es más grande ahora, ¿verdad? Ahora viajan mucho más o se valen de los 70, se valen de los presidentes de área, pero sigue el concepto de testigo especial de Jesucristo y poseedor de las llaves, eso, no, eso sigue igual, ¿no? Esa misma respuesta le doy yo. El concepto sí lo encuentro, pero dado el tiempo, los siglos y la expansión, se fue desarrollando y se fue desarrollando y hasta el punto de ponerle un título como papa, porque eso no, la palabra papa no está en la Biblia, pero se fue desarrollando básicamente el ejemplo y el concepto que usted dio, ese mismo. Claro. O sea, tú sí crees que eh, ¿quién era que me dijiste? Clemente, ¿no? Clemente es el que vivió en la época de Juan. Clemente era mayor que Juan. ¿Tú sí crees eso? No, eso es un error, eso no lo enseña el catolicismo, eso lo enseñan personas que quieren defender el catolicismo y lo defienden mal, porque existen ese tipo de personas, y yo lo he Claro. visto, y cuando lo mencionan yo digo, ay, esto es una falla, esto es un mal argumento. O sea, que sea católico no quiere decir que yo voy a decir, ay, ganó el debate. No, o Claro, sea, claro, claro. hay argumentos muy malos. Y eso no lo dice el catolicismo. El catolicismo dice que por encima están los apóstoles. Ahora, debajo de los apóstoles, los obispos, quienes continúan al morir los apóstoles. Entonces, cuando estaba Clemente, Clemente estaba cumpliendo la función de sucesor en heredar las llaves. Pero aún así, Juan, estando vivo, Juan es mayor. Pero entonces, ¿en qué momento Clemente fue papa? Pues, Joan. Es que Si Juan en sí, estaba, ¿en qué momento pasó de ser obispo a ser papa? Si Juan estuvo vivo. no, es que ahí es donde le estoy diciendo, el concepto está, lo que no está es la palabra, porque usted me dice en qué momento empezó a ser papa. Es que la palabra papa se le puso al desarrollo en los siglos. No me refiero a la palabra, me refiero al concepto de papa. O sea, ¿en qué Exacto. momento concepto, aunque no haya sido llamado papa, ¿verdad? ¿En qué momento conceptualmente pasó de ser un obispo, que eso sí existía, ese título, de ser un obispo, estando vivo Juan? ¿En qué momento pasó conceptualmente de ser obispo a ser líder universal de la iglesia? En ¿En el qué momento, momento? okay, en el momento en que fue llamado obispo de Roma. Ahí. Pero hay una contradicción, pues yo ahí, pues porque sí, porque me acabas de decir
que tú no crees que un obispo es mayor que un apóstol. Un obispo, ya hemos definido que un obispo tiene una jurisdicción. Entonces, un obispo, el obispo de Roma era el obispo de Roma. El obispo correcto. de Efeso era el obispo de Efeso. A Exacto. ver, en un momento, en la línea de tiempo, tienes una línea de tiempo y tienes aquí el momento A, en donde vive Juan y está Clemente, ¿verdad? Como obispo de Roma, al mismo tiempo está otro como obispo de Efeso, está por ahí otro como obispo de Cartago, pero está el apóstol Juan, que es recipiente de las llaves universales del reino de Dios y de la revelación, porque la evidencia es que la revelación vino a él y a ninguno. Ahora, en qué momento ese título de poseer las llaves universales de la iglesia le cayó a Clemente? ¿En qué momento? Porque Clemente es considerado papa Sí, en la iglesia. digamos, no era llamado, en su momento, cuando él era obispo de Roma, no se le llamaba el sumo pontífice, no se le llamaba papa, a lo que hoy día se conoce, No pero sí el importa el concepto, título, pero sí, cuando sí el ustedes me concepto. dan una lista papal, ustedes me dicen Ujú, la lista papal, ustedes pasan por Clemente y llegan por Clemente, pasan a Pedro, ujú. ¿sí o Sí, no? sí. Entonces, vuelvo a Bueno, hacerte la... dime. ¿En qué momento ese obispo, que era obispo de Roma, de repente, estando Juan, no tenía las llaves, y Juan en el exilio no tenía las llaves apostólicas universales o las llaves del reino de Dios universales, y de repente cuando Juan muere es parte de la lista papal que llega hasta Pedro? ¿En qué momento? ¿Por qué un obispo de Efeso o un obispo de Cartago, por qué no fue él y llega y pasa por Pedro? ¿Ves la contradicción? Yo sé que tú ves la contradicción. No, yo entiendo su argumento, yo lo entiendo muy bien. No le No, veo no es contradicción. argumento. Hay una contradicción Yo doctrinal. le veo ¿Por qué? contradicción. Porque, porque tienes que definir, porque ahí tienes dos problemas. ¿Qué es el problema? Siempre el problema recae sobre la autoridad, querido Giovanni. Porque si Pedro, al ordenarlo a Clemente, ya le dio las llaves, según la doctrina católica, las llaves del reino de Dios, ¿verdad? Quiere decir que Clemente presidía a Juan. Pero tú me acabas de decir que no. Me acabas de decir que el apóstol es mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento Clemente se convierte en el poseedor de las llaves universales del reino de Dios? ¿En qué momento? ¿Cuando muere Juan? ¿Y con qué? ¿Y quién lo ordenó? Si ya No, no vea, había quien lo ordene. ya vimos lo que dijo Clemente, ¿Ya? que ellos sabiendo que iban a morir. Bueno, yo respeto su interpretación, tiene sentido, pero hay una interpretación histórica que no solo, digamos, no solo la dio Clemente, sino que la explican otros padres sucesores, lo que dijo Clemente, ¿verdad? Entonces es una interpretación histórica. Ahora, voy por este lado. ¿En qué momento? Cuando fue llamado apóstol, perdón, obispo de Roma. Pero usted me dice, Pero wow, obispo de... ¿Por quién? va el asunto. Tal vez usted me dice que Pedro lo llamó, pero no fue Pedro. De hecho, hubieron dos antes de Clemente. Pedro, dos más y después Clemente. Clemente es el tercero después de Pedro. O sea, habían más apóstoles vivos, no solo Juan, y No, habían ya ya obispos me en hiciste Roma. bola. Ya me hiciste bola, ya me hiciste bola. No, o sea, por eso digo yo, si se sorprende con uno, con Clemente, ay, faltan dos más todavía en el medio. De nuevo. Hasta donde yo recuerdo, porque si hay algo que tenemos en común tú y yo, querido yo, es que tú fuiste santo en los últimos días y ahora te regresaste, asumo, al catolicismo, ¿verdad? Y yo Bueno, vengo del catolicismo. no es que regresé, porque yo Ah, fui te hiciste católico. desde bebé fui mormón, para decirlo así rápido. Ah, Eh, entonces has ido al catolicismo, ok.
Muy bien. Ajá. Entonces, más en común todavía, porque yo igualmente desde bebé fui católico y me vine a los santos los últimos días. Muy bien. Pero algo que tengo yo bien claro es que el primer obispo de Roma es un obispo que, por cierto, muy polémico, que se llamaba Lino. ¿Me equivoco o no Lino, me equivoco? Lino. Ya. Entonces, vamos a ver Lino en qué año vivió, porque yo creo que nos hemos equivocado y es Lino es el que estamos haciendo referencia. Correcto, correcto. Obispo Lino, vamos a ver aquí, Lino, aquí está. Dice, San Lino, según aquí, no sé, no sé si Wikipedia, la IA, no sé, San Lino fue el segundo obispo de Roma y el sucesor directo del apóstol San Pedro. Dice. Asumió el liderazgo de la iglesia primitiva alrededor del año 67 tras el martirio de Pedro y Pablo. Entonces aquí tiene un problema, aquí, porque si Lino asumió, dice, la iglesia primitiva en el año 67 y decimos en qué año estuvo Juan en la isla de Patmos. Entonces, vemos que el año 95. Entonces, tienes un gran problema, porque porque si Lino fue sucesor de la iglesia, dice, asumió el liderazgo de la iglesia primitiva, según aquí Wiki Católica, que te lo voy a compartir aquí para que el público lo observe, ¿verdad? Aquí, ya me perdí otra vez, caramba. Está acá. A ver, aquí yo tengo aquí, comparto pantalla, y aquí. Dice, Wiki Católica, dice, fue segundo obispo de Roma y sucesor del apóstol San Pedro, asumió el liderazgo de la iglesia primitiva alrededor del año 67 después de Cristo, tras el martirio de Pedro y Pablo. Pero acá me dice que Juan estuvo en la isla de Patmos hasta el año 95. Quiere decir que cuando Lino estaba presidiendo toda la iglesia según el catolicismo, Juan estaba vivo. Correcto. Y entonces, ¿por qué tú dices que Juan sigue siendo mayor que Lino si Lino, según ustedes, presidía toda la iglesia? ¿En Vea, qué momento? Y aquí dice que Lino presidió la iglesia con la muerte de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué con la muerte de Pedro? Porque eso respalda la idea católica de que el obispo llamado por Pedro en Roma debía ser líder de la iglesia. Digamos, el centro de la doctrina católica, el centro de la, ¿cómo se dice? De la sucesión apostólica es esa, que tiene que ser el que Pedro llamó, porque según Pedro tenía las llaves, pero ojo, ya vimos otra cuestión que no, según los padres de la iglesia, uno decía que Pedro, otros decían que todos, y es un relajo, porque ¿sabes por qué? Ahorita me acabo de acordar de otra cosa, porque ustedes hablan de la sucesión apostólica y sin embargo sí dicen que la iglesia ortodoxa es iglesia hermana, dice. ¿Por qué? Porque esa iglesia dicen que viene del apóstol, no me acuerdo si es Santiago, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, es un relajo, Giovanni, es un relajo esa nota. Eso es incomprensible, no tiene elementos doctrinales para sostenerse, ¿sí? Y no es compatible con lo que enseñaron los apóstoles. Lo que sí es cierto es que ambos obispos, tanto el de la iglesia ortodoxa como el de la iglesia de Roma, tenían la misma autoridad, eso es cierto. Pero mira qué interesante que la iglesia ortodoxa, que también es considerada apostólica por ustedes mismos, no considera al Papa como líder universal de la iglesia. Entonces, si fuese eso cierto, y si hubiese habido unanimidad, y si hubiese habido, digamos, hubiese quedado clarísimo por los apóstoles, como me lo intentas plantear con la cita de San Jerónimo es, ¿no? Entonces, Clemente. San Clemente, pero no hubiese habido esta contienda.
esta división, esta cisma, porque los apóstoles lo enseñaron clarísimo: nosotros somos lo que vamos a suceder, y de los sucesores vamos a llamar a uno que va a ser mayor que todos. Y por cierto, te tengo la cita, es de San Cipriano. La cita dice: porque ninguno de nosotros se constituye a sí mismo como obispo de obispos, ni por terror tiránico obliga a sus colegas a la necesidad de obedecer, puesto que cada obispo, según la libertad y potestad que se le concede, tiene su propio derecho de juicio y no puede ser juzgado por otro más de lo que él mismo puede juzgar a otro. Esto te está diciendo en el año 256 San Cipriano de Cartago. Entonces, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento se terminó desarrollando la idea de que hay un obispo sobre obispos que tiene la llave universal, que tiene... Esto no se puede sostener, querido Giovanni, y es lo que te he estado tratando de mencionar hace rato. Es insostenible, por más que tú le des vueltas y vueltas y vueltas, pero no digo que le das vuelta para zafarte, no, sino que vueltas en el sentido doctrinal, ¿no? Porque se pueden buscar otras citas, buscar otras que sostengan. En realidad, la historia se cuenta por sí sola desde el momento que hubo contiendas y diferencias al respecto. Porque si hubiese estado tan claro desde el principio y apostólicamente instruido desde el principio, entonces no hubiese habido tanto problema. Todos ya sabían que cuando los apóstoles se mueran, listo, el obispo de Roma tenía las llaves, listo. Pero no fue así, Giovanni, no fue así, fue un desarrollo que se fue, que luego con el tiempo tuvieron que cambiar el pasado y empezar a decir: no, que todos tenemos las llaves, que todos tenemos, que el obispo de el que era llamado de Roma, ese era, digamos, el obispo. Y mira que dice que Lino fue el segundo obispo de Roma, ni siquiera fue el primero. Y eso que no te cuento que habían dos obispos de Roma en la época de Lino. Sí sabías eso, ¿no? Habían dos obispos de Roma en la época de Lino. He escuchado al respecto. Es insostenible el tema de la sucesión apostólica, es insostenible, y así empieza la apostasía. Por eso que la apostasía para nosotros no es maldad, no es equivocaciones papales, digamos, errores papales, pecados papales, no. Y para concluir, te dejo con esto. ¿Sabes cuál fue el comienzo de la apostasía? Yo diría, fue la declaración nicena de Dios. Ese fue para mí el comienzo de la apostasía, porque esa declaración nicena nos separa a nosotros de la naturaleza de Dios. Pasamos de ser hijos de Dios a ser criaturas. El credo de Nicea declara que Dios crea las cosas de la nada. Y entonces tienes a un Dios moralmente problemático, que yo creo que tú ya has visto mis videos al respecto. Tienes un Dios moralmente problemático que no se puede resolver. No puedes resolver la idea de un Dios que crea de la nada y que luego condena a esos mismos con su digamos, sapiencia universal, con su omnisciencia, crea a seres que ya saben que van a ser condenados, y aún así los crea. Con esa idea, el mundo cristiano dice que Dios creó a Satanás. Porque mira qué interesante. Esta semana estaba viendo un video de que a nosotros se nos burlan porque nos dice que nosotros queremos que Satanás es es hermano del Salvador, ¿no? Nos dicen, pero no sé yo qué más hereje. Decir que Satanás es hermano ontológico, porque todos somos hijos de Dios, y en ese sentido ontológicamente es hermano de Jesús, que decir que Satanás fue creado por Dios. Dime, ¿cómo Dios puede crear a Satanás? Dame una razón coherente, porque la teología nicena constituye el hecho de que no hay nada que no haya sido creado por Dios. Entonces Dios creó a Satanás. ¿Puede algo malo salir de lo universalmente bueno? Entonces tienes grande, desde ahí comienza
la apostasía. Y una cosa más que tú dijiste que no había, nunca hubo institucionalmente el pecado institucionado en la Iglesia Católica. Y eso también es falso, querido Giovanni. La Iglesia sí institucionalizó en varias ocasiones aspectos que, digamos, fueron de naturaleza malvada, sino solamente una vez, sino varias veces. Te doy algunos ejemplos. En el tercer concilio de Letrán, estamos hablando de un concilio de la Iglesia, se aprobó las armas contra los herejes. Aquí dice, el tercer concilio de Letrán, reconocido como Concilio General de la Iglesia Latina Medieval, en su canon 27, habla contra cátaros, patarenos y otros grupos. El texto dice que la disciplina eclesiástica no debe causar derramamiento de sangre, pero inmediatamente añade que es ayudada por las leyes de príncipes católicos cuando la gente teme castigos corporales. Luego declara anatema contra estos grupos y sus defensores. Más fuerte aún, el mismo canon concede remisión de penitencia a los cristianos fieles que toman armas contra ellos, bajo consejo de obispos o prelados, para expulsarlos, y ordena negar la comunión a quienes no obedezcan la exhortación de los obispos en un asunto. Esto es institucional, esto no es el error de un papa. Cuarto concilio de Letrán, lo mismo, canon contra los herejes. Uno de los concilios más importantes del catolicismo medieval tiene un canon específico sobre los herejes. Dice que los condenados por herejía deben ser entregados a las autoridades seculares para castigo, con degradación previa si son clérigos. Ok, hasta ahí parece todo bien. El mismo canon exige que las autoridades seculares juren defender la fe y expulsar, exterminar de sus territorios a los herejes señalados por la Iglesia. Si un gobernante no limpia su territorio, debe ser excomulgado. Sus vasallos pueden ser liberados de fidelidad y su territorio puede ser entregado a católicos que expulsen a los herejes. Sigo. Ad extirpanda, 1252, bula papal de Inocencio IV, promulgada por el Papa Inocencio en 1252, autorizó el uso de tortura en procesos inquisitoriales bajo ciertas condiciones. Fue dirigida a autoridades civiles en regiones italianas y trataba a los herejes como criminales que debían ser obligados a confesar. Uno de estos herejes condenados, ¿verdad?, fueron estos que decían que el universo se expandía. Una idea que ni siquiera era de índole teológica, sino científica, pero que amenazaba que contradecía a lo que la Iglesia quería imponer como ciencia en aquella época, y eran condenados a muerte. Concilio de Constanza, el caso de Jan Hus también sirve, aunque hay que usarlo con, bueno, aquí dice que el Concilio de Constanza, la sentencia declara que Hus debía ser degradado del sacerdocio. Luego el documento dice que el sínodo, viendo que la Iglesia de Dios no tiene nada más que hacer, le entrega a juicio a la autoridad secular. La propia fuente titula esa sesión como sentencia condenado. No sé si conoces el caso de Jan Hus, te invito a que lo investigues. Bueno, te puedo nombrar varios más, sería pasarme aquí toda la noche, que no se pueden constituir como simplemente crímenes papales, porque yo los crímenes papales ni los considero. Yo no considero pecados graves, por ejemplo, lo que pasó con Maciel, lo que pasó con... Eso puede pasar. Nos ha pasado en la iglesia también que hemos tenido obispos que se han desviado, obispos que... Eso pasa. Pero cuando institucionalmente tú matas, persigues, digamos, violas derechos institucionalmente con la bandera del cristianismo, ya no estamos hablando de un pecado papal, de un pecado de una persona, estamos hablando del pecado de una institución, y hay que diferenciar eso. No es lo mismo que el Papa haya sido fornicario, que haya sido lo que sea, aunque es terrible, ¿no? ¿Cómo puedes confiarte en un Papa que sea fornicario? Bueno, pero puede suceder, listo. Y yo estoy de acuerdo que si el Señor así lo desea, como lo hizo con Judas, puede suceder. Pero lo que te digo yo, la institucionalización, tú tienes que diferenciar el pecado de un individuo que luego él va a tener que responder por ese pecado,
como individuo, no como papa, ni como profeta, él va a tener que responder como individuo, pero no es lo mismo la institucionalización de ese pecado bajo ese dominio. Entonces, eso, y eso se hace porque ¿cómo se dice? Se adjudica a la autoridad apostólica que al final de cuentas nunca le fue dada. Nunca le fue dada a la autoridad apostólica. Entonces, ese es el gran problema, querido Giovanni. Te dejo para que tú hagas un cierre y ahí ya cerramos porque ya no tengo cámara. Ya se me acabaron todas. Estás en mudo, Giovanni. Que dice aquí Abraham, un comentario de él que estoy leyendo. Víctor, déjale hablar a Joa. No, yo escucho y analizo. Sí me dijo varios puntos, pero puedo contestarle dos para no extendernos mucho, ¿verdad? Yo entiendo a usted, como dije en el debate de diálogo que tuve con Santiago, yo los entiendo, porque yo pensaba así. Entonces yo los entiendo muy bien, muy bien. Ese punto de manera de pensar, por ejemplo, lo de las llaves, que parecían contradicciones, y para mí era como un chocante, pero después yo mismo decía, pero es algo que también practica la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Diferentes términos para decir que la Iglesia tiene las llaves, que el profeta tiene las llaves y que los apóstoles tienen las llaves. En diferentes maneras. Por ejemplo, no es lo mismo la autoridad que se le concede a un presbítero o a un sacerdote de una parroquia. No es lo mismo esa autoridad que se le concede por medio de las llaves que la autoridad que tiene un obispo de ya una diócesis, como una estaca, algo así. No es lo mismo. Y no es lo mismo que la que tienen los cardenales. Claro. Y no es lo mismo que la que tiene el Papa. De igual manera, se va como haciendo una acumulación de llaves hasta que llegue al profeta. No es lo mismo un obispo, no es lo mismo un presidente de estaca, no es lo mismo un 70 de área, no es lo mismo un apóstol que todos los apóstoles juntos, las llaves que poseen. Claro. No es lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a comparar, yo me di cuenta que eran los mismos conceptos, los mismos. Ahora, lo de Juan, esa es la otra que quiero responder. Me acordé, se me ha olvidado, pero ya me acordé. De Juan, que como Juan y a la vez estaba Clemente. Es que, vea, Lino. bueno, sí, Lino, Anacleto, era Lino, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, esos cuatro. Antes del primer siglo, antes del año 100, estaban esos cuatro. Ahora, ¿cómo es posible que Lino, Anacleto y Clemente tuvieran las llaves y no la tuviera Juan? Porque ahí es donde vamos. Juan, por sí solo, no era el que iba a tener todas las llaves, era Pedro y sus sucesores. Pedro y sus sucesores. Ahí está el asunto. Es difícil cuando al principio le dan la información por primera vez. Es difícil procesarla, entenderla, y no estoy diciendo que sea tonto, sino que es difícil. Es difícil porque uno ya tiene un concepto y uno ve las cosas con los lentes de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A veces hay que quitarnos los lentes y no ponerse ningún otro lente neutral y tratar de entender. Mira, es que ellos lo manejan así, lo manejan así, lo manejan así. Ahora, usted me dijo lo del concilio de Nicea, que es la tercera que le voy a intentar responder, ¿verdad? De varias cosas que me dijo. Y trato de responderla rápido, ¿verdad? Que el concilio de Nicea para usted ahí fue donde comenzó la apostasía con la declaración de Dios, de cómo es Dios y su naturaleza. Eso fue en el 325, para ponernos un poco en contexto de la época. Quiere decir que en el 300 para usted no era apostasía, en el 200 no era apostasía, en el 100, 150 no era apostasía. O sea, quiere decir que lo que Ignacio de Antioquía escribió a la carta de los romanos, porque él escribió una carta a los romanos, quiere decir que para usted no era apostasía, porque fue antes del año 325. Le voy a mencionar algo que él dijo, que para usted no es apostasía, para usted debería estar dentro de la creencia apostólica, porque todavía no es el concilio de Nicea, siguiendo sus palabras, ¿verdad? Y dijo estas palabras refiriéndose a la iglesia de Roma. Ignacio de Antioquía escribió a 7 iglesias diferentes antes de morir.
a todas los reprende, en cierta manera. A todas, a seis, perdón, a seis. Solo a una no lo reprende, sino que le echa flores y halagos, al punto de decir que es la iglesia que preside con amor. Es la carta dirigida a la iglesia en Roma. Y en el año 107. Qué interesante que Ignacio de Antioquía, de 7 cartas a 6, busquen, son 7. Y si las leen, 6 cartas, él reprende a 6 iglesias. Y la única que no reprende, en lugar de reprender, más bien le tira halagos, flores, elogios, y la llama la iglesia que preside con amor. Carta dirigida a la iglesia en Roma. Entonces, él reconoce que la de Roma es la que preside con amor. Año 107. Entonces ya había una idea, ya había un concepto de que en Roma había una autoridad que preside. ¿Me explico? Para usted no es el tiempo de apostasía. Entonces, Víctor, Oye, Giovanni, bienvenido, pero escuche, bienvenido a la creencia de que Roma es la iglesia que preside con amor. ¿Tú has leído esa carta? Yo he leído las 7 cartas, las 7 de Ignacio, y bueno, pero eso. La que acabaste de citar, ¿la has leído? Sí, a la iglesia en Roma. Donde dice que halaga a la iglesia católica. No, escuche. No. La iglesia católica es todo. A la iglesia romana, perdón. A la iglesia en Roma. A la iglesia en Roma. Ajá. La halaga, elogios, no hay la reprensión que hay en las otras cartas, y aparte de eso, la llama la iglesia que preside con amor. De hecho, él solicita que no detengan el martirio, porque él va para Roma, él sabe que él va para Roma. Entonces, que en Roma no detengan su martirio, que por favor no detengan su martirio, porque él quiere morir por Cristo. ¿Quién es el que escribe la carta? Ignacio de Antioquía. Él era obispo en Antioquía. Ok, mira. Tú acabas de mencionar que no hay que ver las cosas con ningún lente, ¿verdad? Ahora, yo te invito a hacer el mismo ejercicio. Quítate el lente católico y yo me voy a quitar el lente de los santos los últimos días, ¿verdad? Porque de hecho la palabra presidir es más santa los últimos días que católica. Pero bueno, quítate los lentes católicos, ¿ya? Ahora, yo te invito a que leas esa sección, esa partecita, ¿verdad? No estoy seguro de lo que te voy a decir. Mejor busquemos la cita. ¿Quién me dijiste? San Ignacio de Antioquía, carta a los romanos o a la iglesia en Roma. Vamos a ver. A ver. Esto está en su carta a los romanos 107 y no dice en qué parte, pero la voy a buscar aquí. Y ya con eso terminamos ya. Fine. Presión. Ya. Muy bien. Mira, yo te invito, te lo voy a compartir y con esto yo ya cierro, ¿ya? Porque tú me acabas de invitar a no ponerme los lentes de nadie, ¿no? De ninguna, a leer las cartas porque eso, yo también estoy de acuerdo con eso. Tenemos esa tendencia, ¿no? A ponernos los lentes de hecho, cuando yo empecé a leer la patrística, yo todavía aquí en mi cerebro, yo tenía los lentes de Mormón, para que sepa. Yo no los leí con lentes católicos. Mira lo que dice la carta. Con esto termino. Aquí la vamos a leer despacio. Dice:
Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, que preside en caridad San Ignacio de Antioquía, porque esta iglesia, no, esta no es la cita, esta es la explicación, ¿verdad? Porque con esta iglesia en razón, no, esta no es, esta no es, esta es una explicación. Déjame ver si la encuentro acá. ¿Dónde está la carta original? Preside la caridad. Que a mí me parece, y me puedo estar equivocando, pero quiero estar seguro. A ver, presidente que después de la carta de Ignacio, de Roma, ok, ya, esto es lo que queda buscando aquí, pero no. Pero este de aquí es la explicación. Pero quiero la cita. La cita. Presidente Caridad, dame la cita. Mira, es que el problema es que el catecismo de la Iglesia Católica le da una interpretación a esas palabras, ¿verdad? Yo le recomiendo ir directamente a buscar la cita, no el catecismo. Eso es lo que quiero. Quiero dame la cita textual, porque quiero la cita textual. Y te voy a decir por qué quiero la cita textual. Aquí está. Déjame ver si la encuentro aquí. A ver. La que preside la caridad. A ver si la encuentro aquí. ¿Dónde está? La que preside. No está. Aquí está. Aquí está, dice. En Roma, ella, digna de Dios, venerable, estas son los ¿cómo se llaman? Los halagos que tú dices, ¿no? Venerable, digna de toda bienaventuranza, pero no está completa la cita, caramba. Dice, preside la caridad que tiene la ley de Cristo y nombre. Es que aquí el problema con esta aseveración es que esta palabra preside en caridad, ustedes la están interpretando como que preside universalmente en caridad. Esa es la interpretación de ustedes. Pero yo te hago una pregunta y con eso concluyo y te la dejo para reflexión personal. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Ya me perdí acá. Te pregunto yo, que tú estás viendo la otra todavía. No encontré la cita, búscala, porque la cita dice preside en caridad. Pero te pregunto yo, si las otras eran reprendidas, eran porque justamente no presidían en caridad. Esa es la diferencia. Porque el obispo de Cartago, suponiendo, el obispo de Cartago preside. Sí, el obispo de Cartago preside la membresía de Cartago. El obispo de Efeso preside. Sí, el obispo de Efeso preside la membresía de Cartago. El obispo de Roma preside. Sí, el obispo de Roma preside la membresía de Roma. La diferencia es que uno estaba presidiendo en caridad y los otros no estaban siendo reprendidos. Pero eso, ustedes dan un salto, digamos, de esa carta a decirla, como dice la que preside en caridad, decir que esa es la presidencia universal de la iglesia. Y eso no dice la carta, querido Yoba. Eso no dice la carta. Ustedes están poniéndose literalmente el ente católico, ¿verdad? Y dice, aquí dice que Roma preside, entonces preside sobre toda la iglesia. Vean, una cosita, 10 segundos, nada más.
una recomendación, es una recomendación, de verdad, te lo digo de corazón. No pude leer la cita, entonces yo recomendaría que antes de dar una interpretación, primero leer la cita. Ese es el primer consejo. Segundo, ver el contexto de la época, Ajá, porque yo le iba a mencionar otro, el que escribió contra las herejías, Ireneo de León, que es buenísimo para refutar herejías. Y él dice esta frase, escúchela, él refiriéndose a los romanos, todo el contexto es refiriéndose a la iglesia en Roma. Y él dice esto, oiga, otro, porque es necesario que toda iglesia concuerde con esta iglesia, él refiriéndose a la de Roma, a causa de su autoridad más excelente. Eso lo pueden encontrar en Contra Herejías, el libro 3, el capítulo 3, donde Ireneo de León hace mención a la iglesia en Roma diciendo que toda iglesia debe concordar con esta iglesia, o sea, la de Roma, ¿qué a siglo es causa ese? de... Ahora, usted me dijo que la apostasía empezó en el 325. Ireneo de León menciona eso en el 180. No es apostasía. ¿Y cuál es el contexto de esa cita? Eh, Porque, dirigiéndose dirigiéndose a que la gente estaba, lo que usted está diciendo, estaba en contra del liderazgo de Roma. Y para ese momento era una herejía. Entonces, Ireneo está haciendo claro que el liderazgo está en Roma y que toda la iglesia debe concordar con la iglesia de Roma a ok, causa de la autoridad que tiene, que es más ¿y excelente. a quién le hacemos caso? ¿A él o a San Cipriano que dice que no debe haber obispos y obispos? Porque entonces no había una, ¿cómo se llama? Una unanimidad al respecto. Porque ¿a quién le hacemos caso? Si yo hubiese vivido en la época de él, ¿a quién le hago caso? ¿A él o a San Cipriano que me dice que no, nadie debe ponerse de obispo sobre obispo? ¿Cómo hacemos ahí? Vea, y se lo voy a explicar otra vez con palabras, tanto de los últimos días, para que lo entiendan. ¿Ya? Me encanta que yo haya sido de ahí porque se me facilita para poder explicarle a ustedes. Eh, ¿Ya? es como decir, es muy similar a decir que el presidente Vox, él es un apóstol, él es un apóstol, pero también es profeta, me capta. Y entonces que digan que no hay apóstol sobre apóstol. ¿Hay apóstol sobre apóstol? ¿Usted cree que hay Sí, apóstol sobre apóstol? Sí hay apóstol sí, sobre apóstol. O sea, ¿usted sí, cree que un apóstol sea mayor que otro? sí. La De iglesia hecho, lo cree. eso no lo creo yo, lo crees tú también. ¿Tú crees que Pedro era el apóstol mayor? No, pero es que escuche el ejemplo, escuche el ejemplo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Pero Y le pongo, me estás preguntando si yo creo que hay un apóstol mayor. Te estoy diciendo que sí, tú también lo crees. por eso, entonces lo estoy poniendo en contexto. ¿Ok? Sí existe, pero también hay igualdad cada uno en función. Por ejemplo, un apóstol tiene su función en una área, otro apóstol tiene su función en otra área. El Elder Bednar no tiene la función del De hecho, área de hecho, del Elder Rasband, ¿entiende? estás Sí me equivocado, explico. yo. Estás equivocado. De hecho, las asignaciones apostólicas vienen de la primera presidencia. O sea, hay un apóstol mayor. Hay un apóstol mayor que preside el colegio apostólico. Un Ajá, apóstol no se puede ir, dice, ¿sabes qué? Me voy, me voy. No, no, son asignaciones de la primera presidencia. ¿Sí? sí, Entonces, sí. cuando San Cipriano está diciendo que nadie debe ponerse obispos sobre obispos, es totalmente opuesto a la figura apostólica donde sí había un apóstol sobre apóstoles. Había Sí, un pero apóstol presidente. vea, está la cita y está el contexto de la cita. Por ejemplo, yo le mencioné dos escritos ahorita y le hablé del contexto. La carta a los romanos, ¿a qué se refería? A la iglesia en Roma. Ujú. La carta de contra herejías de Ireneo de León, ¿a qué se refería? A la herejía de que no se había que someter a la autoridad de Roma. Entonces él dio eso. Contexto, Roma. Ahora, usted me menciona de Cartago. ¿Cuál era el contexto? Usted puede decirme cuál era el contexto. Yo se lo puedo decir, pero yo quiero que usted me lo diga para que todos escuchen. No, sinceramente no lo sé cuál es el contexto. Dímelo tú. Ok, de que, por ejemplo, el obispo de Antioquía quería mandar sobre el obispo de Éfeso.
El de Éfeso quería mandar sobre el obispo de Cartago. Entonces, entre ese grupo de obispos no había uno mayor a otro. Esos, entre la discusión que habían entre esos. ¿Me explico? Por eso el Sí. contexto es muy importante. Ahora, eso Pero el quiere... contexto, pero Giovanni, el contexto, de hecho, yo pensé que me ibas que un contexto que me iba a refutar, pero el contexto me está apoyando. El contexto el contexto es una discusión de quién es mayor entre ellos, de quién Es tiene autoridad, de quién tiene autoridad correcto, sobre ellos. Entonces, correcto, correcto. tenemos dos posturas. Por un lado, San Cipriano que dice, no, todos los obispos somos iguales. Pero Y por unos el otro obispos, lado está pero, diciendo, pero un segundo, Víctor, un segundo. El contexto no dice todos los obispos. El contexto habla de obispos específicos, ¿entiendes? no, 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 no. Ahí sí, no, 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 porque la cita es contundente. La Ahora, cita es contundente. está en Vamos a armonía, está en leerla. Ahí, armonía, pero escuchen un segundo, a ver, te usted escucho habló también. mucho, usted vio que yo guardé silencio con respeto, ¿verdad? Eh, es específico para ciertos obispos. No, no está en contra, más bien está en armonía de lo que dice Ignacio de Antioquía, está en armonía de lo que dice Ireneo de León. ¿Por qué? Porque entre los demás obispos no hay ninguno encima del otro, pero si hay uno que preside con amor y donde dice que toda iglesia tiene que concordar con ella a causa que tiene una autoridad más excelente. Entonces, entre los demás obispos, ninguno está sobre otro, pero el de Roma preside con amor porque tiene una autoridad más excelente y entonces toda iglesia debe concordar con esa. Ve que hay armonía, no hay contradicción, hay armonía. Bueno, yo estaba leyendo aquí el contexto es diferente al que me estás diciendo. El contexto es una discusión de los obispos de que si debían bautizar o no debían bautizar herejes. ¿Ah? Según estoy leyendo aquí, y parece que no lograban ponerse de acuerdo, y entonces de ahí nace esa frase, ¿no? Según lo que estoy leyendo aquí. Pero bueno, yo con esto termino. Gracias, Giovanni. Gracias. La verdad ha sido un placer conversar contigo. Creo que nos hemos extendido muchísimo, pero bueno, siempre son interesantes estas conversaciones y esto es lo que a mí me fascina. ¿Sabes? Me fascina que podamos conversar, que podamos dialogar, que podamos entender mejor nuestras posturas. Y yo creo que de esto nace el respeto también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que ahora te respeto más por la postura eres un Giovanni distinto, siempre te lo digo, es que eres un Giovanni distinto al que yo conocí al principio, que me costó, con quien me costó mucho lidiar y ahora es otra persona, así que gracias por eso, porque yo siempre te dije que mi canal estaba abierto cuando tú, digamos, llegues no digo a nivel porque no se trata de niveles, sino digo que podamos tener una conversación así, digamos, civilizada, con respeto. Y yo, te repito, siento que te respeto más, siento que has estudiado el tema, siento que lo dominas, que lo dominas bien. Así que te agradezco por haber entrado y por haber tenido esta conversación. No, gracias a usted por la oportunidad, por la educación, ¿verdad? También, que es bonito hablar así, no hay necesidad de atacar, insultar y ofender y gritar, como he visto que lo hacen otros exmormones, ¿verdad? Que ni viene al caso. Solamente una invitación para todos, una tarea, por decirlo así, un homework. Cipriano de Cartago, que usted me mencionó ahorita, él dio esa cita, pero el mismo Cipriano de Cartago dio otra cita, donde él explica más claro. Y lo voy a leer nada más como para tarea, para que vayan y investiguen ustedes. Él dijo esto: la cátedra de Pedro y la iglesia principal de donde procede la unidad sacerdotal. Contexto, refiriéndose a la iglesia en Roma. Un abrazo a todos y que pasen feliz noche. Listo, pues. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Te bajo, Giovanni, mientras tanto, para despedirme, ¿ya?
Gracias a todos por haber estado aquí. Tuve que cambiar de cámara al último momento porque ya, pues, ya esa cámara tiene fecha, tiene límite de transmisión. Pero nada, un placer. Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo creo que salió mejor de lo que pensaba, porque en vez de reaccionar al video, lo tuvimos al propio protagonista aquí. Así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima vez que nos veamos.